En lo más profundo de los sagrados muros del Vaticano, desde archivos repletos de conocimientos prohibidos hasta el certificado de defunción de Jesús, acompáñenos para desenterrar 15 de las cosas más espeluznantes que se han ocultado durante siglos en el corazón del Vaticano. Número 1. La necrópolis del Vaticano. La necrópolis está en el Vaticano, oculta debajo de lo que podría decirse que es la basílica más famosa del mundo. Se encuentra una auténtica ciudad de muertos. Esta macabra necrópolis se encuentra justo debajo de la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. En la superficie hay una maravilla mundial, una estructura llena de bellas obras de arte, fascinantes frescos y cientos de años de historia. Pero, 5 pisos abajo, escondido en la oscuridad del subsuelo, hay una ruina que se remonta a la fundación original del Imperio Romano. El altar de San Pedro está en la cúspide de toda la historia. El altar está apilado sobre 2000 años de huesos, con los cuerpos de muertos escondidos debajo. Muchos de los cuerpos enterrados debajo de la basílica ni siquiera son cristianos. El cementerio más antiguo data del siglo I después de Cristo y fue utilizado por paganos. Y encima de eso, hay otro nivel de entierros del siglo V. Este es un poco más interesante porque es una mezcla de paganos y cristianos, un mausoleo de una época en que los paganos de Europa se estaban convirtiendo lentamente al catolicismo. Estos dos niveles, por sí solos, representan aproximadamente el 90% del tiempo que el Imperio Romano estuvo en el poder, entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo. Aunque la Basílica de San Pedro es lo que todos conocen y por lo que la colina es famosa, fue un lugar sagrado durante mucho tiempo. Número 2. La muerte del Papa Juan Pablo I. En septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I murió repentinamente y sin previo aviso. Su muerte se produjo solo 33 días después de haber sido elegido para el puesto de la Santa Sede. Lo inusual en este momento fue que surgieron informes contradictorios sobre las circunstancias de su muerte inesperada. Aparentemente, hubo anomalías en el certificado de defunción y hasta el día de hoy, nadie está completamente seguro de lo que le sucedió a uno de los papas con la vida más corta en la historia de la Iglesia. Lo que sí tenemos son muchas teorías de conspiración, cualquiera de las cuales podría ser una real. El único problema es que no tenemos suficiente evidencia para decir cuál es la correcta. Hay una teoría sobre el Banco del Vaticano y los que estaban a cargo de él. En particular, del Vaticano eran tremendamente corruptos y estaban preocupados de que el Papa Juan Pablo I fuera a derribar el martillo. Supuestamente, lo asesinaron para mantener sus finanzas seguras. La corrupción es real y está documentada. Sabemos que el director del Instituto para las Obras de Religión del Vaticano, una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, estaba metido hasta el cuello en la corrupción. Su nombre era Obispo Marcinkus y fue acusado en 1982 de ser cómplice del colapso del Banco Ambrosiano y perder aproximadamente 3.5 mil millones. También sabemos que uno de los cómplices del obispo era un hombre llamado Roberto Calvi, quien era miembro de la ilegal logia masónica italiana. Fue encontrado muerto en Londres en 1982, pocas semanas antes de que su corrupción se hiciera pública. Su muerte fue declarada autoinfligida, pero también hay muchas teorías de conspiración al respecto. La moraleja aquí es que, mirando la muerte del Papa desde un ángulo externo, realmente parece que el Papa fue asesinado para proteger al banco, pero al final, el escándalo fue demasiado grande para ocultarlo. Número 3. El Obelisco del Vaticano. Ubicado en el mismo centro de la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, se encuentra un antiguo monumento llamado Obelisco del Vaticano. La mayoría de la gente no podría decirte qué es, pero casi todos lo reconocerían si vieran una imagen del mismo. Es el pilar masivo justo en el centro de la plaza que parece un obelisco egipcio gigante de hace miles de años. Este monumento tiene miles de años y, en realidad, es egipcio. El obelisco fue robado de la ciudad egipcia de Heliópolis durante el reinado brutal de uno de los emperadores romanos más infames de la historia,
Calígula. Pero la historia detrás del obelisco es aún más siniestra que eso. Después de que los romanos construyeron un barco especialmente diseñado para transportar el obelisco de Egipto a Roma, se utilizó para la ejecución de cristianos. El pilar estuvo en el circo de Galo y Nerón durante el tiempo en que San Pedro fue crucificado. Los romanos llevaban a los cristianos a la base de esa misma estructura y luego los ejecutaban brutalmente. Tras el abandono del circo, la colina del Vaticano se convirtió en una necrópolis y, en la Edad Media, el obelisco seguía en pie en el mismo lugar con la sangre de los cristianos alrededor de su base. Fue solo en 1586 que el monumento finalmente se movió a su posición original y se colocó en el centro de la plaza. Número 4. Predicciones perdidas de Nostradamus. Las predicciones perdidas de Nostradamus. El extraño vidente francés del siglo XVI ha grabado su nombre de forma indeleble en la historia con sus crípticas cuartetas y versos proféticos. Objeto de escrutinio, interpretación y debate durante siglos, se rumorea que existe un manuscrito perdido de Nostradamus en el Vaticano. Este documento contiene predicciones impactantes y detalladas sobre acontecimientos importantes de la historia de la Iglesia. Se cree que estas profecías son más explícitas y potencialmente peligrosas en las manos equivocadas. Aunque el Vaticano nunca ha confirmado oficialmente la posesión de este manuscrito, varios sucesos curiosos han generado especulaciones. En el siglo XIX, se descubrieron referencias a un documento secreto en el diario de un cardenal del siglo X. El diario revelaba la incomodidad del cardenal al leer las cuartetas prohibidas de la vidente. Otra pista tentadora surgió de un desertor de la Iglesia a principios del siglo XX, que habló en voz baja de una biblioteca prohibida oculta en el Vaticano. Este lugar supuestamente albergaba textos heréticos y documentos controvertidos, entre ellos se decía que estaba el manuscrito perdido de Nostradamus, profusamente anotado y examinado por unos pocos elegidos. Muchos creyentes en las profecías sostienen que la capacidad de Nostradamus para prever el futuro haría el interés de la Iglesia mantener tales predicciones bajo llave, permitiría a la Iglesia conservar el control sobre una información potencialmente desestabilizadora. Número 5. Grimorio de magia negra. El Grimorio de magia negra es exactamente lo que parece, un libro antiguo de magia negra que data de 1421 en 1521. Sin embargo, ningún historiador se ha puesto de acuerdo sobre cuándo se publicó la primera edición. El experto Owen Dedes dice que fue en 1702 cuando se puso a disposición la primera edición, pero otros académicos más convencionales sugieren que fue escrito en el siglo XIX como una especie de engaño. Todo lo que sabemos es que el Grimorio de magia negra, también conocido como Gran Grimorio, es vago en el mejor de los casos. Introductorio, probablemente fue escrito por un hombre llamado Antonio Benítez Anna de Rabino y obtuvo gran parte de su información de los escritos originales del rey Salomón. Muchos de los hechizos de magia negra del libro son variaciones de la llave de Salomón o el dragón rojo. Entonces, ¿qué tiene que ver un libro de magia negra con el Vaticano? Se rumorea que la copia original está resguardada en algún lugar dentro de los archivos. No sabemos si algo de esto es cierto, pero es lo que dicen algunas fuentes y, teniendo en cuenta que los archivos del Vaticano albergan casi todos los textos religiosos relevantes del mundo, no sería una gran sorpresa. Tiene sentido que mantuvieran en secreto un libro que supuestamente puede convocar a Lucifer y darle a uno la capacidad de hacer un trato con el diablo. Número 6. Acta de defunción de Jesús. El sudario de Turín es un pequeño trozo de tela de lino que parece mostrar la huella del rostro de Jesús, como un negativo en un rollo de película. Eruditos religiosos creen que el sudario envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte, razón por la cual su rostro quedó impreso en él. El sudario se menciona por primera vez en 1354 y rápidamente se convirtió en uno de los artefactos religiosos más legendarios del mundo. Se guarda dentro de la capilla real de la Catedral de Turín en el norte de Italia desde 1578.
Sin embargo, es bastante controvertido, ya que las pruebas en 1988 demostraron que provenía de la Edad Media, unos 1200 años después de la muerte registrada de Cristo. Recientemente, Barbara Frale, investigadora de los archivos secretos del Vaticano, afirma que se encontraron rastros de escritura en el sudario, convirtiéndolo en una especie de certificado de defunción. Según Barbara, los fragmentos de palabras descubiertos en el sudario estaban escritos en griego, hebreo y latín, diciendo algo así como este sudario fue colocado sobre Jesús de Nazaret. Esta información proviene directamente de alguien que trabaja en el Vaticano. Número 7. Los túneles de escape del Papa. El Passetto di Borgo se parece a cualquier otra antigua fortificación de piedra en la ciudad del Vaticano. Recorre 792 metros desde la ciudad hasta el Castel San Angelo, utilizado por los papas para escapar del peligro. Construido a instancias del Papa Nicolás III desde el año 850 después de Cristo, pero no se completó hasta aproximadamente 650 años después, durante el reinado del Papa Alejandro V en 1492. Fue utilizado por el Papa Alejandro V en 1527 cuando tuvo que escapar de las tropas amotinadas del ejército del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 2000, como forma de honrar el gran jubileo de la Iglesia Católica Romana, el Passetto fue renovado y se abrió a los visitantes durante un tiempo limitado cada verano. Número 8. Lucifer. Algunas teorías conspirativas sugieren que en las entrañas del Vaticano hay evidencia de la existencia de Lucifer. Aquellos que respaldan estas teorías también creen que el Vaticano guarda pruebas de la existencia de extraterrestres. Otra especulación conspirativa afirma que toda la Iglesia Católica, la Ciudad del Vaticano y el Papa están bajo el control de Lucifer, considerándolos títeres suyos. Sin embargo, es importante señalar que estas afirmaciones carecen de evidencia y se consideran meras especulaciones. La única iglesia conocida por tener una representación de un demonio es la Iglesia de la Santísima Trinidad en Barrylhaven, Westminster, Reino Unido, donde se encuentra una estatua de Lucifer creada por el artista local Paul Frere. Esta estatua, hecha de cera con alas de plumas reales, es una creación artística y no una prueba de la influencia de Lucifer sobre el Vaticano. Número 9. La resurrección. La escultura La Resurrección, modelada en 1977 por el artista Pericle Fazzini, se encuentra dentro del Vaticano, específicamente en el Salón de Audiencias Pablo VI. Con aproximadamente 20 metros de longitud y 7 metros de altura, la escultura es considerada inquietante por muchos debido a su aspecto peculiar. Aunque su intención es representar la resurrección de Cristo, algunos observadores la describen como un montón de serpientes derretidas con un demonio emergiendo de una sustancia pegajosa negra. A pesar de la controversia que rodea a esta escultura, se destaca en el salón donde el Papa celebra sus reuniones semanales, recordando a la audiencia cristiana que no deben temer a lo que vendrá cuando Jesucristo resucite, y deben regocijarse incluso en medio del caos y la muerte. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.